Es una gran responsabilidad. Sin embargo, usted no está sola ni solo. Dios está con nosotros. Y cuando nosotros somos sabios, cuando nosotros, como dice la palabra de Dios, podemos entender y poner en práctica su palabra, la cosa va a salir bien. Muchos cuando hablan de la mujer virtuosa, ¿cuántos han leído ese pasaje? Y mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y las mujeres todas se levantan así como, ay, aquí estoy yo. Todas se creen virtuosas, ¿sí? Y todas cuando encuentren ese pasaje, ay, todo lo que hace la mujer virtuosa, tantas cosas que hace y desarrolla. Y todas cuando dicen mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y muchas se ponen en ese espejo y dicen, no, pues está bien difícil ser virtuosa. Cumplir con todo lo que dice ahí, no, está bien difícil. Pero fíjense en Proverbios 26. ¿Qué dice Proverbios 26? Proverbios 26 dice, ¿ya lo tiene? Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Hasta ahí vamos a dejar. También la palabra de Dios dice, así como hablan de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y sigue describiendo todo el tesoro de encontrar una mujer virtuosa. Y aquí dice, muchos hombres proclaman cada uno a su propia bondad. ¿Usted ha escuchado hablar a un hombre que dice, va caminando por la vida y que dice, yo soy un fracasado? ¿Verdad que no? Ningún hombre dice, yo soy muy tonto. Ninguno, o sea, siempre que hablan, los hombres siempre hablan de que son los mejores en todo. ¿O a poco no? Siempre cuando hablamos, exaltamos nuestras virtudes, exaltamos, incluso a veces decimos cosas que no somos. Pero la palabra de Dios dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? De la misma manera que la mujer virtuosa, aquí dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Acaso su mujer encontró uno? Pregunta. Hombre de verdad, ¿qué significa ser un hombre de verdad? Dice aquí, camina en su integridad el justo. Y hay una cosa importante, sus hijos son dichosos después de él. Es decir, los hijos vienen atrás de ti, vienen caminando atrás de ti, siguiendo tus huellas. Cuentan que estaban en un lugar, una familia, y estuvo nevando. Ustedes pueden entender muy bien qué es eso de la nevada, ¿verdad? Yo no. Yo nada más sé de la nieve, de la de sabores, del limón y de vainilla y de todas esas cosas. Pero de la nevada, yo veo en las películas una casita por allá en medio del bosque y nevando. Y había estado nevando por muchos días y se estaba terminando la comida, ya no había comida. Entonces la señora, pues ya sabe que las señoras a veces no saben cómo decirnos, y llegó y le dijo, honey, ya no hay comida. Y él dijo, oh, y no deja de nevar, ¿y qué vamos a hacer? Y ella dijo, pues no sé. Y él dijo, bueno, voy a salir a cazar, a traer comida.
Y bueno, en esos lugares pues no es como voy aquí al súper, ¿verdad? Me estuvo en mi camioneta y llego y a veces ya ni se tienen que bajar del auto, por ahí abren la ventana y quiero esto y esto y esto y se lo surten, ¿verdad? No, ahí había que ir y conseguir el venado, el conejo, lo que fuera. Y se prepara, se pone sus arrestos, todo su equipo, y ve sus rifles y empieza a prepararse, sus guantes y todas estas cosas, y se pone unas como raquetas de jugar tenis en los pies. ¿Usted ha visto eso? A lo mejor alguno de ustedes tiene eso, pero bueno, se puso una de esas. Y luego tenía un niño allí: papi, yo quiero ir contigo, yo voy. Y el padre le decía: no puedes venir conmigo, es muy peligroso. Oh, papá, yo voy contigo, por favor, ándale. Y ya estaba listo también y andaba con todo su equipo. Y papi, yo voy. Dijo: es que, hijo, es bien cansado y es peligroso y todo esto. Y el niño: no, papá, por favor, ande. Y le insistía. Entonces dijo el padre: bueno, ok, pero vas a aguantar hasta donde yo vaya, y si tardamos tiempo, no importa, papi, yo voy contigo. El niño confiaba en su papá. El niño decía: bueno, los niños, para todos los niños, su papá es el mejor. ¿Usted ha escuchado las pláticas de un niño hablando de otro? Mi papá es el mejor. Mi papá tiene hasta un auto, un último modelo, y casi vuela. No, el mío está mejor que el tuyo. No, mi papá esto y mi papá aquello. O sea, y siempre están ahí la imaginación poniendo al papá por encima del otro, ¿verdad? Y bueno, lo convence y sale. Y empieza a caminar. En la nieve que estuvo cayendo está floja. Y esos zapatos especiales, raquetas, no sé cómo se llamen, lo que hacen que cuando pisa, no se hunda completamente, ¿verdad? Sí es así, ¿verdad? Pero se camina con mucha dificultad y es muy cansado. Y ahí va caminando este hombre en medio del viento y la nevada, y dando pasos así con mucho esfuerzo y caminando. Y él decía: mi hijo, a ver si aguanta, y mi hijo, y de tiempo en tiempo volteaba o le decía: hijo, ahí vienes. Y el niño atrás le decía: sí, papi. Y él pues al rato ya iba todo pues muy cansado y su aliento entrecortado, y le decía: hijo, ahí vienes, cansado. Y el niño: sí, papi, aquí vengo. Y él decía: ¿por qué no se cansa? O sea, ¿por qué es tan rápido? ¿Por qué viene tan contento? ¿Por qué tiene tan bien? Y se para y voltea. Y bueno, a la distancia venía su hijo, ahí venía. Pero el niño venía muy, muy contento porque él iba pisando en donde estaba la pisada de su papá. A él no le costaba trabajo. Ya estaba pisado, ya estaba firme. Podía caminar rápido porque el papá iba dejando una huella. Y sobre esa huella iba el niño. Y para el niño era fácil, para el padre no. Los cristianos muchas veces venimos de una familia donde nuestro padre era un desastre, y donde nosotros estamos escribiendo una historia diferente. Nos salimos de esa inercia de caminar en el camino que llevaba nuestro padre, y nosotros tomamos un camino diferente porque no queríamos seguir ese camino. Y empezamos a escribir una historia nueva, un camino nuevo, y hemos ido caminando ahí en medio de la nieve, en medio de lo flojo del camino, y hemos ido aplanando el lugar por donde nuestros hijos vienen, porque aquí dice: sus hijos son dichosos después de él. Primero tiene que caminar el padre por ahí, primero tiene que ir adelante. El hombre tiene que ir ahí, haciendo camino. Pero mire, yo no sé si cuando usted pensó en tener un hijo fue una bendición. Para muchos fue una sorpresa. Para muchos pudo haber sido una tragedia.
Cuando la chica llegó y le dijo: mi amor, estoy embarazada. No puede ser, no. ¿Y qué vamos a hacer? Pues casarnos. Fue una tragedia. Para otros fue una bendición. Cuando llegó o le habló por teléfono, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Estoy embarazada. ¿En serio? Gloria a Dios. ¡Ay, qué bendición! Voy a ser papá. Y andaban brincando por ahí, ¿verdad? Diciéndole a todos sus amigos: voy a ser papá. Una bendición. Pero como padres, Dios nos habla y Dios nos dice que debemos de tener un plan para nuestros hijos. No es nada más tener hijos, es tener un plan para ellos, un plan de vida. Muchos de nosotros tenemos a nuestros hijos y miren, nosotros tenemos sabiduría, tenemos conocimiento. Los niños no saben nada. ¿Cuándo usted ha pensado en un niño que le pregunta de 3 años: ¿qué vas a hacer de grande? Pues los niños no saben qué quieren ser de grandes. Los niños a una edad lo único que quieren es jugar, ¿verdad? Juegan en todos lados, juegan en la iglesia, y usted lo único que hace es shh. Y ellos brincan y se caen y brincan para allá y para el otro lado, y usted ahí escuchando la palabra y shh. Los niños no saben que están en una iglesia y que se tienen que comportar. Los niños no pueden comportarse como un adulto. Los niños son niños. Obviamente que no les debemos de dejar que hagan lo que ellos quieran, tampoco, ¿verdad? Pero hay o sea, a lo que me refiero es que usted no puede tener un niño sentado 1 hora escuchando al pastor. Pues ni siquiera entiende lo que estamos hablando. Él lo que quiere es jugar, ¿sí? Pero un padre sí debe de tener un tiempo y decir: ¿qué quiero que mi hijo sea? ¿Cuál es el plan para mi hijo? ¿Cómo lo voy a educar? ¿Hacia dónde debe de ir? ¿Qué amistades le voy a permitir? El padre tiene que tener una idea muy clara de lo que tiene, de lo que quiere, de lo que espera que sea su hijo. Y hacia allá debe de encaminar los esfuerzos. Hacia allá debe de estar platicando con su hijo, con su hija. Tiene que enseñarle valores, tiene que enseñarle principios, tiene que educarlo. Pero hay padres, y estoy hablando a los varones, que nunca tienen un tiempo para jugar con sus hijos. Nunca tienen tiempo. Siempre están ocupados. Nunca tienen tiempo para platicar con él, para enseñarle. Yo no sé si alguna vez usted ha tomado tiempo para enseñarle a los niños matemáticas. Es una bendición enseñarle matemáticas a los niños, porque muchas veces no entienden las tablas. Bueno, nosotros las llegamos a entender como a los 25 años, y a los niños queremos que se las sepan así. Mi esposa me ponía, yo llegaba y le decía: ¿qué quieres que te ayude? Ayúdame a que los niños estudien. Y yo, ya sabe, un padre cariñoso y amoroso, y llegaba y me sentaba y le decía: a ver, hijo, vamos a enseñarte las tablas. Y los niños, cuando decían: vamos a enseñarte las tablas, era un sacrificio para ellos. A ver, hijo, 2 más 2. 2 más 2, 4. 5 más 5. 5 más 5, 10. 3 por 8. 3 por 8. 3 por 8, 3 por 8, 21. No, 3 por 8, 3 por 8, 3 por 8, 3 por 8, 25. No, piensa bien. 3 por 8, 3 por 8, 3 por 8,
18. Hijo, no estamos adivinando. 3 por 8. 3 por 8, 3 por 8, 3 por 8. Ay, papi, 3 por 8, espérame. 3 por 8, 3 por 8, 20. 3 por 8. Pues, ¿cuántos quieres que sean, papi? Dime. Y ya enojado. Me cuenta mi yerno que su papá era igual de paciente que yo. Y un día le estaba enseñando también las tablas. Y le empieza a decir, y ya estaba tan desesperado, agarró el lápiz y lo clavó en el cuaderno. 3 por 8. Y él vio que se le había clavado ahí en el cuaderno y le había hecho un hoyo ahí y se quedó ahí temblando. Dijo, capaz que no le atino, me lo va a clavar a mí el siguiente. Somos desesperados, no tenemos paciencia. Los padres, hablando de los varones, muy pocas veces tienen la idea clara de lo que quieren que sus hijos sean. Sin embargo, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de pararnos enfrente de nuestros hijos y ponernos como ejemplo, porque ellos van a seguir nuestro ejemplo. Ellos van a seguir el camino que nosotros estamos trazando. Nosotros le estamos enseñando con nuestra actitud qué debe de ser un padre. ¿Cómo debe de ser un hombre? ¿Cómo debe de ser un esposo? Con la manera que somos, ahí le estamos enseñando a que sean. Cuando ellos sean grandes, seguramente que van a seguir tus pisadas. En la palabra de Dios nos habla de Jotam. ¿Cuántos conocen quién era Jotam? Vamos a abrir nuestra Biblia en Crónicas, Segunda de Crónicas. Dice así, Segunda de Crónicas 27, versículo 32. Segunda de Crónicas 27, 32. Dice, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam. Segunda de Crónicas 27, 32. ¿No es? Sí, sí es. Segunda de Crónicas 27. ¿25? Ah, yo tengo 32, perdón. ¿Sí es 27.1 es entonces? Ok, perdón. Qué bueno que me dicen para cambiarle. Segunda de Crónicas 27.1 dice, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam. ¿No estoy bien? ¿Qué hacemos? No lo inventé. ¿27? Oh, ya, 25.1. Segunda de Crónicas. ¿Qué es? 27.1. ¿Sí es la misma Biblia que estamos hablando todos? Reina Valera. Bueno, a ver. 27.1. Segunda de Crónicas 27.1. ¿Estoy bien lo que estoy diciendo? En el segundo año de Peca. ¿No? Ok. Hijo de Remalías, rey de Israel,
comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Mire, esta historia de Jotam. Jotam era el hijo de un rey. Su padre era Usías. Y él hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Él hizo lo que vio hacer a su padre. Y en la casa de un rey se producen futuros reyes. De tal manera que cuando comenzó a reinar, dice, tenía 25 años. A los 25 años él tomó la responsabilidad de gobernar un país, una nación. Pero él era un hombre sabio, él era un joven sabio. ¿Por qué? Porque tuvo el ejemplo de su padre. Él veía a su padre lo que hacía, él veía a su padre buscar a Dios, él veía a su padre aplicar principios sabios. Y él aprendía de lo que estaba viendo que hacía su papá. De tal manera que cuando él comenzó a reinar, prosperó. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Él continuó lo que su padre había hecho. Siguió haciendo lo mismo. Los hijos, de una manera natural, van a hacer lo que tú hagas. De manera natural, no es fingido. Ellos hacen lo que ven a su papá hacer. Si tú gritas, tu hijo grita. Si tú mientes, tu hijo miente. Si tú peleas, tu hijo pelea. Lo que tu hijo ve que tú haces, él piensa que está bien hacerlo. Yo fumaba muchísimo. Tenía ese vicio de fumar. Todos los días yo compraba 2 cajetillas de cigarros para fumar y me los acababa yo solo, porque era codo, yo no le daba a nadie. Y tenía problemas con mi esposa. Llegaba a casa y todavía no estaba en regla eso de libre de humo, ¿verdad? Yo llegaba a mi casa y quería fumar en la sala, en el baño, en nuestra recámara, en todos lados, y mi esposa me decía, no, salte de aquí, fuma en el jardín, allá deja tu pestilencia. Y yo le decía, pero ¿por qué me sacas? Esta casa también es mía. Me decía, no, esta casa es mía y aquí la que manda soy yo. Sí, eso dicen las señoras, ¿verdad? No, aquí, esta es mi casa y aquí yo mando. ¿Sí dicen eso? También en eso están divididas. Unos decían una cosa y otros otra. Pues mire, mi esposa me decía, allá afuera. Y todavía no teníamos a nuestra hija. Y ya tuvimos a nuestra hija y toda la cosa. Entonces un día yo tenía a mi hija pequeña aquí abrazada. Y ay, qué orgulloso padre. Y amoroso. Y cuidando a su niña y toda la cosa. Y por otro lado tenía el cigarro. Y mi esposa me decía, no, es que eso está mal. Ya sabe que las señoras tienen ese ministerio, ¿verdad? De decirnos todo lo que ellas creen que está mal. Y yo le decía, ay, ya vas a empezar. Y un día
Estaba yo solo ahí en mi sala, fumando un cigarro. Bueno, todo el tiempo estaba fumando, ¿verdad? Estaba fumando cigarro después de comer. ¿Cuántos fumaron? Después de comer, era una delicia, ¿verdad? Era. Sí, pero estoy hablando de que cuando lo hacíamos era un deleite, ¿verdad? Porque mire, el pecado es delicioso, pero no es bueno. Pero yo disfrutaba. Y llegó mi esposa y me dijo: oye, ¿y cuando tu hija crezca, la vas a dejar fumar? Y yo le dije: ¿cómo crees? Claro que no. Ella no va a fumar. Dijo: ¿y cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer cuando ella, que te ve fumando, y tú le digas que no puede fumar? Ella va a querer hacer lo que tú haces. Y cuando ella crezca y te diga: papi, ¿me das un cigarro? ¿Qué le vas a decir? Pues que no, ella no puede fumar. Y me dijo: no puedes decirle que algo no está bien cuando tú lo haces. No se puede. Los hijos, y más en nuestros días, nos confrontan. Ay, sí, ¿por qué tú sí puedes y yo no? Ay, sí, porque tú sí puedes hacer eso y yo no. ¿Por qué tú sí puedes gritar y yo no? Y aquí la palabra de Dios dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, de enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada de qué decir de ti. Ay, mis hermanos, ese día me echó a perder el día de mi esposa. Un día después yo empezaba y oraba y le decía: Señor, quítame este vicio. Señor, haz algo. Señor. Y yo quería que Dios me quitara el asunto así, de una manera mágica, ¿verdad? Sin esfuerzo. Yo decía: haz en mí, pon en mí que sienta repugnancia. Pero ¿cómo iba a suceder eso si yo mismo sentía placer? El otro día en una clase, ahí en el instituto, un hombre me dijo: pastor, a mí Dios me lo quitó instantáneamente. Yo dije: gloria a Dios, pero a mí no fue igual. Dios tiene una manera de actuar con cada uno de nosotros. Y un día mi esposa se tenía que ir a la iglesia, tenía que hacer una actividad. Y yo salía de trabajar a las 3 y llegaba a las 4, y ella tenía un compromiso 4:30, no alcanzaba a llegar, y me dijo: ahí te dejo la comida, comes y luego ya después nos vemos en la iglesia. Yo dije: sí, está bien. Llegué, calenté mi comida y toda la cosa, y terminé de comer, y estaba ahí en el asunto del cigarro de mediodía, después de la comida. Y Dios me dijo: ¿hasta cuándo vas a dejar de fumar? Yo le dije: no, pues ¿hasta cuándo me lo vas a quitar, Señor? Me dijo: no, tú tienes que esforzarte. Yo te voy a ayudar, pero tú tienes que tener la convicción de dejar de hacer eso. Y doblé mi rodilla y estuve orando y le dije: Señor, yo quiero ser diferente. Yo quiero cambiar. Y ese día empecé dije: ya no vuelvo a fumar. Y hasta hoy, 32 años después, no he vuelto a fumar. Llegó el momento en que mi otro hijo un día entró por ahí y yo: huele a cigarro.
Dije, a ver, ven acá, sóplame. Me dijo, ¿por qué, papá? A ver, sóplame. Ay, papá, ¿fumaste? No. A ver, fumaste, enséñame tus dedos, a ver, déjame oler tu mano, déjame oler. Y me dijo, papá, pero nada más fue uno y fue en la mañana y en la noche. Me dijo, ¿cómo le haces? Le dije, fíjate cómo es el Señor. Y lo paré, le dije, hijo, ¿por qué lo haces? Ay, papá, es que en la escuela y que esto. Y le dije, mira, ¿tú ves que yo lo hago? Me paré enfrente y me puse como ejemplo. Le dije, ¿tú ves que yo lo hago? Yo no lo hago, hijo. Tal vez lo hice en otro tiempo, cuando estaba en mi ignorancia, cuando era un insensato. Pero hoy en este día, tengo muchos años que no lo hago. ¿Y sabes por qué no lo hago? Porque quiero darte ejemplo. Quiero tener la autoridad. Solamente cuando no lo haces, solamente cuando te guardas, solamente cuando puedes pararte y ser un ejemplo de tus hijos, le puedes decir, no lo hagas. Yo no lo hago. Y lo mismo fumar, y lo mismo tomar, y lo mismo drogarte, y lo mismo hacer esto, y lo mismo hacer aquello. En mi casa no se dicen malas palabras. Y una vez estaban peleando, tengo 2 hijos, y una vez estaban peleando, y yo iba entrando a mi casa, iba subiendo la escalera, y los oí en su recámara, y se estaban peleando adolescentes, y uno le empezó a decir malas palabras al otro, y entro, y cuando entro le dice, chin, y se quedó ahí a la mitad, chin, y le digo, chin, ¿qué? ¿Chin qué? Chin. Dije, no vas a encontrar ninguna otra palabra que diga eso. Tú quieres encontrar una palabra para seguir con las sílabas, pero no hay nada otra. Dije, aquí no se dice en chin. Yo no lo digo. ¿Alguna vez me has escuchado decirle a tu mamá así? ¿Alguna vez me has escuchado decirle a alguien, tú me has escuchado decirte a ti de esa manera? Aquí no se habla así. La palabra de Dios nos exhorta, hombres, varones, padres, a levantarnos, a ponernos delante de nuestros hijos como un modelo, como un ejemplo en todo, mis hermanos, en todo, en ayuda, en comprensión, en muchas cosas nos muestra que tenemos que ponernos ahí. En Job capítulo 1, versículo 1, así dice mi Biblia, ok. Job 1:1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Job mire lo que dice los atributos de este hombre. Era un hombre perfecto. Era un hombre recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. En el versículo 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá pecaron mis hijos
y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Tenía 7 hijos y 3 mujeres, pero los hijos eran los que hacían las fiestas. Dice que uno cada día. Eran 7 días, eran 7 hombres, eran 7 días, era una semana. Y dice que Job se levantaba todos los días de mañana y ofrecía holocausto por si sus hijos habrían pecado. Oraba por sus hijos. ¿Cuántas veces tú te has levantado y oras por tus hijos? ¿Cuántas veces tú te levantas y oras por ese bebé, por ese adolescente, por ese niño, por ese joven? ¿Cuántas veces tú te levantas e intercedes por tu hijo? Y vas ahí, doblas tu rodilla y estás intercediendo. Señor, te pido por mi hijo, te pido por él, Señor, haz una obra perfecta. Mire, cuando nosotros tenemos un hijo pequeño, debemos de estar orando por él. Y tenemos que tener una idea muy clara. ¿Cuántos de ustedes se vinieron a este país buscando una meta? Y dijeron, yo voy a ir allá y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y aquí están trabajando y están esforzándose por cumplir su meta. ¿Y cuántos de ustedes cuando tuvieron su hijo dijeron, yo voy a tener un hijo y la meta de este hijo es que sea esto? ¿Y cuántos están trabajando para que se cumpla esa meta con sus hijos? Tan intensamente, con la misma pasión que quieren ustedes lograr su meta al estar aquí en este país. Nosotros le damos más importancia a las metas materiales que a la formación de un hijo. Un hijo no sabe lo que quiere ser. Un hijo de 7 años, de 8 años no sabe lo que quiere ser, pero tú sí sabes lo que él puede ser. Un hijo de 7, 8, 9, 10 años no sabe los peligros que tiene la vida, pero tú sí sabes los peligros que encierra la vida. Una niña de 15 años no sabe los peligros que están acechándola, pero tú sí sabes los peligros que la acechan. ¿Y qué estás haciendo para guardarla? ¿Qué estás haciendo para guardarlo? ¿Qué estás haciendo para que ese joven logre el propósito que tú quieres que sea? Cuando llega la edad que los hijos se van, los 16, los 17, los 18 años, los hijos empiezan a tomar sus propias decisiones. Ya no quieren ser ni vestirse como a ti te gusta. Porque cuando tenemos a nuestros hijos, los vestimos como a nosotros nos gusta. Ahí lo traes a los niños bien peinaditos. ¿Sí? Mi esposa cuando no le quedaba bien el pelito aquí, le decía, y mi hija le decía, ay mami, qué china. No, véngase, ándale. Y tenían que aguantar. La peinaban como la mamá quería. Le ponían las tobilleritas que a la mamá le gustaban. A los niños igual. Yo recuerdo, y me da una carrilla mi hermano. Mi mamá me ponía unos pantaloncitos aquí a media rodilla. Ahorita pues está bien. Pero en mi época, pues nos veíamos ridículos. Ay, sí, muy popov. Y me daban carrilla. Y luego, cuando hice mi primera comunión, me tomaron una foto con un pastel. Y yo así, con mis bermudas aquí y calcetita. Y mi hermano... Bueno, cuando estábamos ahí en las reuniones y luego con mis amigos, les enseño una foto de chava. Y yo, no salgas con tus fotos. Y luego me ven y, ¡ja! Este eras tú. Bueno, pues hasta que yo tuve la capacidad de rebelarme con mi mamá y decirle, yo no me pongo esos.
Una ocasión fuimos no me acuerdo a dónde fuimos, mi esposa y yo, pero fuera de nuestra ciudad, y encontramos a un joven que traía unos pelos. Qué cosa, mire, todo pelón, y aquí a la mitad, los pelos hasta arriba, paraditos. No, y lo estábamos viendo, y luego, como a mi esposa le gusta la fotografía, me dijo, déjame tomarle una foto a este. Y yo decía, no se te ocurra, que mira, son bien agresivos, y luego vas a poner en un problema, porque pues Superman tiene que salir en defensa tuya. Y ella, no, ándale, mira, que déjame tomarle una foto. Y luego ya me acerco con el muchacho, oye, qué grueso, o sea, ¿cómo te peinas? Muchacho, no, pues bien, y qué bárbaro. Y, o sea, y yo exaltándolo, ¿verdad? Oye, ¿me das chance de tomarte una foto? Sí, ¿cómo no? Y yo le dije, ándale. Le tomamos una foto, y de lado, de frente no, porque se veía una línea así, pero de lado, ay, parecía penacho. A nosotros no nos gusta cómo se visten nuestros hijos, no nos gustan sus modas, no nos gustan muchas cosas de las que ellos hacen, pero ellos empiezan a tomar sus propias decisiones. Llega el día en que tu hijo se fue, aunque vive contigo, pero se fue. Está en su recámara y tú llegas y, hijo, ¿qué estás haciendo? Baby. Y aquí estoy, mami. ¿Todo bien? ¿Me abres? No, estoy ocupado. Ya se fue. ¿Sí entiendes eso? Ya se fue. Cuando llega el domingo y ya nos vamos a comer, y llega tu hija, papi, ¿me dejas ir a comer con ese jovencito? No, ¿cómo crees? Ay, papi, ya se está yendo, ya se te está yendo. Pero mi hermano, ¿qué le enseñaste? ¿Qué le enseñaste? Y cuando vienen las tragedias, luego decimos, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? No fallaste en una cosa, fallaste muchos años en no estar en tu casa, en no ponerte enfrente de él, en no darle ejemplo o en darle mal ejemplo. Porque cuando tú no te propongas hacer algo, con lo que haces, con lo que dices, como actúas, le estás enseñando. En Primera de Reyes 9, capítulo 9, versículo 1, le voy a leer rápidamente esto que dice así: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Y como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón en tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y serviereis a dioses ajenos y los adoráis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. Mire cuál es la responsabilidad que le está diciendo Dios a Salomón. Si tú obedeces,
si tú guardas los caminos, los principios que viste en tu padre, nunca te faltará varón para ocupar el trono. Nunca te va a hacer falta. Yo bendeciré tu casa, yo bendeciré a tus hijos. Dice, pero si te apartas y caminas en una dirección diferente a donde anduvo tu padre, lo que viste hacer de tu padre, dice, tendrás problemas. Sí. Yo te cortaré de la faz de la tierra y te echaré de delante de mí, a ti y a tus hijos. Yo quiero que entiendas, varón, la responsabilidad que tú tienes. Repito, como dije en la mañana, la responsabilidad de un padre no es solamente traer la provisión económica. Esa es fácil de traer. Aunque tú digas, oh pastor, es bien difícil. Es más fácil eso que enseñar a los hijos. Es más fácil eso que dar un buen ejemplo. Es más fácil eso que estar ahí escuchando y proclamando la palabra de Dios y dando ejemplo. Es más fácil traer la provisión que hacer lo que hacía Job, apartarse del mal. Lo primero que tenemos que hacer, varones, es apartarnos del mal. Tienes que dejar a tu compadre. No, pero es que mi compadre y yo somos inseparables. Pues tienes que apartarte de tu compadre si él es parte del mal en tu vida. Tienes que cambiar las tradiciones. Tienes que cambiar la manera de pensar. Tienes que tú ponerte y mirar a tus hijos y pensar, si yo sigo por este camino que llevo, ellos van a sufrir las consecuencias. Porque ellos van a repetir tu historia. Ellos van a repetir tu historia. Mi padre fue un hombre que, ustedes saben cómo era Gabino Barrera, ¿verdad? Pues más o menos así era mi papá. Y yo fui parte de esa descendencia. Yo tengo más medios hermanos que hermanos. Y tengo hermanos mucho mayores que yo y menores que yo. Y un día decidió cambiar a la de 40 por 2 de 20. Y nos dejó. Y yo crecí con amargura en mi corazón. Y yo dije, yo no voy a hacer lo que hizo mi padre. Cuando yo conocí la palabra de Dios, yo dije, yo no voy a seguir el mismo camino que me enseñó mi padre. Yo voy a seguir el consejo de Dios. Y me ha costado dejar cosas que me agradaban, dejar amistades que en su momento yo creía que eran buenas, hacer cosas que yo nunca pensé que pudiera hacer, tratar y cambiar mi cultura. Mi cultura de que aquí el que manda y dice la última palabra soy yo, de una manera impositiva. Tuve que cambiar todo eso con un propósito. Yo quiero que mis hijos sigan el ejemplo de un padre conforme a la palabra de Dios. Yo me paré delante de Dios y le dije, Señor, yo quiero ser un ejemplo para mis hijos. Yo quiero que mis hijos conozcan de ti, te amen. Y yo quiero que un día ellos tomen la propia decisión, su propia decisión de seguirte, de caminar por este camino que dice la Biblia. Pero nosotros somos los únicos que podemos hacerlo, varones.
Tenemos esposas y normalmente las esposas están orando por nosotros todo el tiempo. Señor, que llegue temprano. Señor, dale paciencia. Señor, que se acerque a los niños. Mire, hay padres que no tienen relación con sus hijos, no pueden tener comunicación con ellos. Están alejados. Los hijos le dicen: mami, dile a mi papi que esto, dile a mi papi que necesito esto, quiero ir aquí, quiero ir allá, que mi papi esto, dile por favor. Y ahí viene la señora: oye, pues fíjate que tu niña, fíjate que tu hijo. Ay, sí. ¿Por qué la señora tiene que ser la intermediaria entre los hijos y los padres? ¿Por qué? ¿Por qué los padres no pueden tener la libertad de hablar con sus hijos directamente? De que los hijos tengan confianza con su papá. Hace unos días mi hijo de 25 años estaba ahí, yo en mi oficina y él en la suya, y llegó y me dijo: papá, ¿tienes tiempo para hablar conmigo? Quiero hablar contigo. Le dije: sí, ¿de qué me quieres hablar? No, es un asunto personal. Le dije: sí, ¿cómo no? Cierra la puerta. Y cerró la puerta y me empezó a platicar lo que él, la decisión que él tenía que tomar. Y como padre yo le estuve explicando, enseñando. Así como yo tengo el tiempo y dedico tiempo para hablar con matrimonios y con jóvenes y con mujeres y con todo tipo de hermanos que tienen un problema, yo quiero ser el consejero de mis hijos. Yo quiero guiarlos. Pero ¿cómo lo puedes guiar si tú no das ejemplo en tu casa? ¿Cómo tus hijos van a acudir a ti si tratas mal, si gritas, si ofendes? Si no eres un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo? El Salmo 69:5 que hablábamos dice así: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por mi causa los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Mira, muchas veces nosotros somos los causantes que nuestros hijos no quieran tener nada que ver con el Señor. Porque dicen: yo no quiero ser como mi papá, como yo una vez dije del mío. Nuestros hijos pueden decir: yo no quiero ser como mi papá. Mi papá decía que era, pero no es cierto. Cuando tú lo invitas a la iglesia: hijo, vamos a la iglesia. ¿A qué? ¿A ser como tú eres? No, gracias, yo no quiero eso. Tú los estás vacunando en contra del cristianismo. Tú los estás preparando para que el día que ellos tengan una decisión, que tengan que tomar decisión, no quieran saber nada de Dios. Porque te vieron como eras. Vieron que eras un hombre aquí en la iglesia, sentado ahí, y eras otro allá en tu casa. Varones, la responsabilidad de formar un hijo es nuestra. No es de nuestra esposa. Es un complemento de nuestra esposa. Pero el principal eres tú. Eres tú, varón. Mira lo que hacía Job. Se levantaba cada mañana y oraba por sus hijos, por si pecaban. Señor, guárdalo. Señor, mira si anda en malos caminos. Señor, mira. Y ahí estaba Job, orando, intercediendo por sus hijos, por cada uno de ellos. Nuestra manera de ser no es oculta para Dios. Nuestra manera de ser no es oculta para nuestra esposa.
Nuestra manera de ser no es oculta para nuestros hijos. Nuestros hijos saben cómo somos. Y más cuando van a nuestra casa, ¿verdad? Tenemos visita. Queremos que nuestros hijos se comporten. Queremos que nuestros hijos sean muchas cosas. Pero mire, una vez en una clase a los padres, yo les dije, mire, si yo quisiera saber cómo son ustedes, llamaría a alguno de sus hijos y le preguntaría, oye, ¿tu papá tiene tiempo para enseñarte? ¿Te ayuda a hacer tus tareas? Y el niño se quedaría, ¿qué digo? ¿La verdad o la mentira? ¿Tu papi juega contigo? Y si entre más chiquitos son, más honestos son. Oye, ¿tu papi juega contigo? No, mi papi nunca está en la casa. Siempre llega tarde. Mi mami dice que a veces no llega a dormir. Que es que tiene mucho trabajo. Y ahí estás tú, cállese, atrás del pastor. Como una vez dicen que fue una señora con el doctor y tenía un niño de esos inquietos que andan por todos lados brincando y que no se quedan en paz. Y ya llega ahí y le dice, ven mi amor, ven, siéntate. Y logró que se sentara un momento. Y ya que se sentó, le mete por la parte así, se sienta con él y le mete la mano en la espalda y le da un pellizcón. Y voltea a la niña y le dice, ¿y por qué me pellizcas? Ahí en la sala. Y él dice, ay niño, que los niños dicen la verdad. Y los niños crecerán con esa verdad. Tú eres el ejemplo. En esta noche yo te quiero preguntar una vez más, ¿a quién se parecen tus hijos? ¿A quién se parecen? No físicamente, sino en su manera de ser. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Señor, gracias por esta noche. Gracias porque tu palabra siempre nos confronta, pero nos confronta con el propósito de que seamos diferentes, de que cambiemos nuestra conducta, que cambiemos nuestra manera de ser, que cambiemos la dirección en la cual vamos muchas veces equivocados, Señor, haciendo cosas que vimos hacer a nuestros padres, haciendo y tomando prioridades pensando que es la correcta, cuando tu palabra nos enseña que no, muchas veces no es la correcta. Yo quiero que usted piense en sus hijos. Y aquí yo quiero involucrar a la mujer también, porque también dan ejemplo a sus hijos. Usted, señora, también es el ejemplo de sus hijas. ¿A quién se parecen tus hijos? ¿En quién te puedes ver reflejado? ¿O en quién tú puedes ver reflejada la actitud de tu hijo o de tu hija? Muchas veces en tus pláticas dicen, ¿cómo se parece a su padre? ¿Cómo se parece a su madre? Y cuando hablamos esto, no nos referimos a su rostro, no nos referimos a su pelo, ni a sus ojos. Muchas veces nos estamos refiriendo a sus acciones. Niños rebeldes, niños educados. Niños temerosos de Dios, niños que no quieren saber de Dios. Hijos que están dispuestos a participar y ayudar en casa, o hijos que esperan que su madre haga todo.
¿A quién se parecen tus hijos? Tú vas en medio de ese camino nevado, abriendo camino por el cual va a caminar tu hijo. ¿Hacia dónde va tu hijo? ¿Tú sabes hacia dónde vas tú? Tu hijo viene atrás. Padre, yo te doy gracias por cada varón que está aquí, Señor, que invirtió su tiempo, que dejó de hacer cosas importantes para él tal vez, pero que vino a escuchar tu palabra. Una palabra que puede ser dura y que nos confronta, pero es una palabra a tiempo de poder cambiar la historia de nuestros hijos. ¿Cuántos quisiéramos que nuestros hijos no siguieran nuestro camino, nuestro ejemplo? Y muchas veces cuando nuestros hijos ya están grandes, es difícil pararte ahí y decirle: hijo, no hagas lo que yo hago. No podemos decir eso. Pero sí puedes dejar esas cosas que haces hoy en este día. Y que tú sabes que es un mal ejemplo. O que tú sabes que te restan autoridad delante de tus hijos para decir: haz lo que yo hago, sigue mi ejemplo. La palabra de Dios nos confronta y dice: párate ahí enfrente como ejemplo. Ejemplo de buenas obras, ejemplo en todo, en palabra, en acción. Señor, yo quiero orar por mis hermanos varones. Aquel varón que quiera tomar una responsabilidad y quiera aceptar el reto de ser diferente y de cambiar. Yo quiero pedirte que te pongas de pie si tú quieres tomar este reto. Y este reto es con Dios. Y este reto te compromete. Y esta decisión te va a traer tal vez momentos difíciles. Y te va a traer tal vez críticas. Y te va a traer las palabras de tu esposa. Pero esta decisión es una responsabilidad, mi hermano. Es nuestra responsabilidad como padres. Señor, aquí tú ves a estos hombres de pie. Tú los conoces a cada uno de ellos. Y tú sabes cómo viven cada uno de ellos. Tú conoces lo que hacen en lo oculto y en público. Tú sabes cómo este varón se comporta con su esposa y sabes cómo se comporta con sus hijos. Y sabes cómo se comporta en su trabajo. Sabes cómo se comporta en cada lugar donde él está. Pero Señor, que cada uno de ellos tenga en su mente tomar esta palabra y este reto tuyo de levantarse y ponerse como ejemplo. Que en su corazón, en su vida esté el deseo de decir: yo voy a ser un ejemplo para mis hijos. Voy a cambiar la dirección de la historia de mi familia. Voy a cambiar las tradiciones que aprendí por años en mi casa y que vi hacer a mi padre. Voy a hacer lo que dice la Biblia. Voy a seguir el consejo de Dios. ¿Por qué no levantas tus manos, varón, que estás de pie? ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Señor, aquí estoy? Aquí estoy, Señor Jesús. Toma mi palabra, toma mi promesa, toma mi compromiso, Señor. Oh, Samba Shiria Sandise Jesús. Oh, mi Ashinda Nabashiri Kashandere Basa Jesús. Oh, Reabashuma Sirikatere Basende Jesús.
Yo oro por cada uno de ustedes y lo bendigo. Y el Espíritu Santo derrama en ti, en tu vida, templanza, dominio propio para guardarte, para alejarte de las cosas del mal, para apartarte del mal y de las malas compañías, para refrenar tu lengua cuando vienes a decir palabras que maldicen. Yo bendigo tu vida, varón. Yo bendigo tu vida. Amén. Oh, gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Gracias, Señor, por cada uno de estos varones que se ha puesto de pie. Tú los conoces. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor, hermano. Dile, Señor, gracias. Gracias porque me confrontas, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Así como está, cierre sus ojos y vamos a adorar al Señor. Vamos a entregarle nuestra vida a Él.
especial, Señor, a cada varón, Señor, en este tiempo. Recibimos la palabra como si fuera tuya, Señor, directamente hablando a nuestro corazón, sabiendo que nuestro hermano Chava, Señor, solamente es un instrumento que tú has traído, Señor, para traer este mensaje a nosotros. Señor, no existe mejor legado que podamos dejar a nuestros hijos, que es nuestro ejemplo, Señor. La mejor herencia, Señor, que le podemos dejar a nuestros hijos es nuestro ejemplo, Señor, a ser obedientes a tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas directamente. Que esta palabra, Señor, que tú nos has hablado no solamente quede en nuestra mente, sino en nuestro corazón y produzca fruto en nosotros, Señor. No al 30 ni al 60%, sino al 100% de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que a partir de hoy podamos vivir siendo diferentes, Señor, actuando diferentes. Y creo que con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros,